como base, estamos viendo el Sermón del Monte. De hecho, el Sermón del Monte, parte de lo que es el Sermón del Monte, viene en el Evangelio de Lucas. Esta parte está en el Sermón del Monte aquí, en el capítulo 11, los primeros versículos, enseña parte de lo que es el Sermón del Monte. Es un resumen. Vamos a tomar Lucas 11:1 solamente para dar la introducción y después pasamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Dice: aconteció que estaba Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. En un lugar. ¿En qué lugar? No lo dice. Pero es importante entender las letras pequeñas que vienen, porque hemos visto que en todo lugar, y la posición que debemos de tener no es la más importante, pero sí que tenemos que tener una vida de oración. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien. ¿Por qué vamos a ver Porque, como decía, es parte del Sermón del Monte, es un pequeño resumen que registra el Evangelio del evangelista Lucas, el médico, y él expresa o escribe una necesidad que tenían los judíos, o los discípulos, mejor dicho, que era saber orar. Ahora, seguramente ellos eran judíos, o mejor dicho, eran judíos. Seguramente ellos sabían, pues, las oraciones que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Tal vez escuchaban de la oración de Nehemías, tal vez sabían cómo había orado Daniel, tal vez habían escuchado cómo oró Ana porque ella quería tener un hijo. Seguramente lo sabían, porque eran judíos. Pero ¿por qué les dice enséñanos a orar? Si eran judíos, ¿por qué les dice enséñanos a orar? Entonces vamos a Mateo capítulo 6, porque es donde vemos el Sermón del Monte a detalle. De hecho, yo quería ver todo esto del Padre Nuestro, pero no se puede. Por más que uno intenta reducir, siempre salen temas ahí que brincan a la lectura y dices: Dios, ¿dónde estaba esto? ¿No? Entonces vamos a Mateo 6, versículo 5, lo vimos hace 8 días, que dice: y cuando ores, y vimos que Jesús está presuponiendo que todos los judíos, todos los discípulos, todos los cristianos debemos de, no escuché muy animado, debemos ¿qué? Orar. Pero sí establecimos y vimos los motivos por los cuales Jesús dice cómo debemos orar, porque dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, vimos y hemos visto esa parte del Sermón del Monte, tiene que ver con el corazón. Cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ores, no presumas, no lo hagas, que no sea una oración pública de apariencia. En otras palabras, Jesús está diciendo: cuando ores, entra a tu aposento. Vimos en Lucas que Jesús estaba orando en un lugar, se apartó a orar. ¿En qué lugar? No sabemos. Vimos hace 8 días que tú y yo debemos tener un lugar secreto, un lugar privado, un lugar especial para orar. Sea la silla, sea el borde de tu cama, sea el borde del sillón, sea sentado, sea parado, sea acostado, con las manos levantadas. Jesús dice: tienes que orar. Nuestra vida está basada en la oración, y es que la oración es la confianza que debemos de poner en Dios. Y estos hombres oraban por motivos equivocados, era para su propia gloria. Por eso los discípulos dicen: enséñanos a orar, porque mira, yo veo a este fariseo que ahí está en la esquina y está levantando manos y grita y todo, pero su vida no cambia. Ingrato este. Y veo a aquel que anda por allá, bueno, aunque vamos a ver, yo creo que un domingo lo del ayuno. Ay, está muy pobrecito, ¿qué tienes? Ay, estoy ayunando, llevo 940 días y llevo 2 apenas. Ay, esto que más se va, ay, no sé. Pero no cambia. Entonces, Jesús le pide: enséñanos a orar. Y entonces vamos a ver un poquito a lo que es el Padre Nuestro. De hecho, vamos a estar aprendiendo el Padre Nuestro.
¿Cuántos lo saben el Padre Nuestro? No como lo rezábamos allá. Porque allá sí no lo sabemos. Desde allá llevamos años el Evangelio y no sabemos del Padre Nuestro de allá. Cuando íbamos a misa, el padre o el hombre, bueno, usar la palabra, el sacerdote, el líder de que estaba ahí, cuando entraba el Padre Nuestro decía, ya acabó la misa. Gracias a Dios ya se acabó la misa. Nos vamos a la fiesta. ¿Sí o no? Yo sí lo hacía. Ay, qué bueno que ya entramos al Padre Nuestro y ya empieza con la paz para con todos y de aquí nos vamos a la pachanga, ¿verdad? Entonces la oración del Padre Nuestro es el modelo que Jesús enseña. Por eso Jesús dice en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, aún nosotros los cristianos podemos caer en este error, que usamos vanas repeticiones. A veces, y no sé si usted, yo creo que usted no lo hace, pero me cuentan que por allá, no, ni por ustedes, no puedo decir, allá por Ceú, se la pasan, repite lo mismo. La oración tiene que ser algo que nace del corazón. Pero si o no, y por si alguien nos ve, algún católico que nos diga a ver, ¿qué dice cuando van a confesarse? ¿Qué nos decían? Ora 3 Padres Nuestros y los Ave María y yo pecado. ¿Sí o no? Es lo que nos enseñan. Y entonces estamos en paz. Y ya pensamos que por nuestra palabrería y nuestras repeticiones seríamos justificados, pero vimos también que Jesús enseñó sobre un publicano y un fariseo, que el fariseo puesto de pie oraba diciendo, mira, te doy gracias porque yo soy como él. Yo sí ayuno, yo sí eso, yo sí lo otro, yo. Tiene el llamado del yo. Mientras que el otro decía que la enseñanza de Jesús era que estaba lejos, ni siquiera se te iba a levantar la vista y daba golpes en el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecado. O sea, él conocía el pecado, que era un hombre que no vivía bien delante de Dios. Entonces Jesús dice, cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta, el versículo 6, ora a tu ¿qué? ¿No tenemos un Padre en el cielo? Y no estoy hablando del que ya falleció, pero yo con respeto. De un Padre eterno. El Padre eterno que siempre está con sus hijos. El Padre Nuestro es el modelo que Jesús nos enseña para poder orar de forma correcta. Lo que están pidiendo los discípulos es enséñanos a orar correctamente. Porque en el Antiguo Testamento muy pocas veces se presenta o se hace mención como Padre. Es Jesús quien lo presenta ya a Dios como el Padre. En el Antiguo Testamento sabían quién era Adonai, sabían quién era Rafa, quién era Jireh, quién era Sabaoth, quién era el Roy. Todos sabían, todos los judíos sabían esos términos de cómo era el Señor, de que era Jehová, el Todopoderoso. Y es y sigue siendo así. Él sigue siendo el Todopoderoso, Él sigue siendo Adonai, el que es el Señor, Él sigue siendo nuestro proveedor, Él sigue siendo nuestro sanador, Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Pero sí debemos ver que lo que está enseñando Jesús, lo que nos quiere enseñar Jesús, es que nuestro Dios no está lejano, no es un Dios distante, no es un Dios que, como enseñaba un pastor, o no lo leí en un comentario, no es el que hizo el mundo entero, todo lo hizo, puso a Adán y Eva y dijo, ahí se ven muchachos, yo me voy. Caminaba con ellos, estaba con ellos, siempre a él le ha interesado estar cerca de su pueblo. Pero el pueblo a veces no le interesa. Esa es otra historia, que algún día las contaré. Pero el pueblo empezó a caer en costumbres. Los fariseos empezaron a caer en costumbres. Usaban vanas repeticiones y repetían lo mismo. A veces también como cristianos podemos caer en eso. Repetimos lo mismo. Y yo creo que, y eso lo aprendí hace muchos años, que cuando una persona repite lo mismo, es porque su vida de oración nomás no.
No es una vida de oración, es una práctica religiosa, solamente usando discursos llenos de palabras muy bonitas, muy elegantes, muy y ahí sí se la pasa. Se pasa toda la hora de la oración. Señor, tú eres grande y poderoso, aleluya. Señor, tú eres grande y poderoso, aleluya. Y Jesús dice, ¡hey! No uses vanas repeticiones. ¿Qué no hay más? ¿Qué no hay más de actitud? Repetir oraciones como las que se practicaban antes era porque así lo hacía la liturgia, era nuestra forma de cómo nos enseñaron. Pero esas palabras, esas oraciones no conmueven a Dios. Dios oye la oración de sus discípulos. Algo que es bien importante es que Dios oye la oración de su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? La gente que no tiene a Cristo no puede orar. Repite vanas palabrerías, repite. Pero los que somos pueblo, los que hemos, porque dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, ya todos les decimos a Jesús, ¿verdad? Los que creen en su nombre, y a todos creímos en su nombre, ¿verdad? Son llamados hijos. Por eso Jesús enseña el Padre, no es mío, no es exclusivo. No le ha tocado a la gente decir que llega usted, ore usted, porque usted está más cerca de Dios. Pues sí, obviamente, porque Él está cerca de mí, yo soy cerca de Él, porque soy su hijo, y no es presunción. Es que los que somos hijos tenemos acceso directo al trono de la gracia de nuestro Padre eterno. Los que no, por muy que vengan todos los domingos y que escuchen, amén, te vas al infierno, ay, amén. Me mandaron un chiste, un meme. Cuando te vas a ir a dormir ya bien cansado y estás, ay, Padre, perdón, bendice mis pecados. Ya está, bendice mis pecados, Señor. Manda el fuego eterno a los que me aborrecen. Es porque no sabemos orar. Por eso es importante saber cómo orar. El modelo es el Padre nuestro. Nuestras oraciones, si son repetitivas, están carentes de fe. Dios solamente escucha a los hijos, a los discípulos, a la gente, a su pueblo que confía en su voluntad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro, dile a tu lado, es nuestro Padre. Porque nuestro Padre. Fíjate qué impresionante Jesús, o bueno, Dios caminó toda la vida con el pueblo. Vamos a ver los 40 años en el desierto y lo veían tan distante, tan lejano, solamente uno. Y podemos ponerlo así: es que Dios llamaba a Moisés y él subía al monte, porque solamente a él lo escogía. Bueno, porque era el líder, pero tú y yo, bueno, estamos aquí, la gran mayoría somos padres y madres de familia. Y tú y yo debemos de subir al monte todos los días a buscar y a orar a nuestro Padre para que nos dé la sabiduría, para que cuando descendamos pongamos en práctica lo que Él nos aconseja a través de la oración, a través de la palabra. Porque si una vez, no sé, me acuerdo otra vez que alguien llegó y le dijo, oiga, quiero creer por mi hijo. ¿Y tú? No, usted está más cerca. Es que si eres hijo, estás cerca. Lo que pasa es que no nos gusta subir. Queremos todo. Ya saben que no sé en qué país de Europa ya hay predicaciones con inteligencia artificial. Ya los servicios son con inteligencia artificial. Y yo veía el video y está pues, la imagen, ¿no? ¿Qué es eso? Un holograma. Hermano, Dios les bendiga. Vamos a ver la Biblia en Mateo 6. Y vamos a leer. Y toda la gente ahí, de por sí se duermen, ¿no? Imagínate, nada más escuchando la dulce voz de lo que la Biblia. O sea, no hay una expresión, no hay alabanza, no hay un canto o un grito de júbilo, no hay un amén porque está el otro ahí parado, nada más. Y hasta eso estamos llegando.
Imagínate, vas a hacer nuestras oraciones con inteligencia artificial, sin pasión, sin fe, sin entender que nuestro Padre está en el cielo y que también está con nosotros. El salmista escribe, dice que él al corazón contrito y humillado no desecha. Es más, en Isaías se dice, el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y con el quebrantado, humilde y espíritu. Entonces nuestro Padre, nuestro Dios no está lejos. Por eso Jesús dice, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero hace 8 días vimos que decimos, vamos a orar, y la gente, ¿cómo está? ¡Ora! Porque mi Padre sabe lo que tiene. Y nos tomamos de ahí para no abrir nuestros labios y decirle, Padre, te necesito. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene necesidad de algo de parte de Dios? Amén. Yo sí necesito. ¿Y por qué no oramos? Ahora, la cuestión es cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Así que antes de contestar esa pregunta, vamos a ver unas cosas. Que creo que se va a poner, así que vamos a hacerlas. A ver si me escuchan. Bueno, lo primero es que el Padre Nuestro está dividido en 2 partes y cada parte tiene 3. Voy a ocupar la palabra características, aunque le ponen peticiones, pero hay cosas que no entendí bien con las peticiones. Las 3 primeras están relacionadas directamente con Dios. ¿Te recuerdan los 10 mandamientos? Yo estaba meditando esto y dije, ¿tiene que ver esto algo? Porque los 10 mandamientos, los primeros 4 están relacionados entre el hombre, o Dios, y el hombre. Y el resto está en la relación del hombre con el hombre. O sea, comienza diciendo, solamente hay un Dios. No te hagas imágenes, no te inclines ante ellas, no la adores, guarda el día del reposo, y después comienza, hijos, obedecer a vuestros padres. Y no codicies, no mates, no hurtes, no mientes, todo eso. Entonces, los 10 mandamientos están relacionados primeramente entre Dios y el hombre. La santidad de Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo debemos que adorarlo? ¿Cómo debemos que reverenciarlo? Y el Padre nuestro enseña algo muy similar, que no creo que me dé tiempo de verlo todo, pero vamos a ver hasta donde llegamos. Y las otras 3 partes de la oración modelo, lo que es el Padre Nuestro, tiene que ver con las relaciones, pero están relacionadas con la necesidad del ser humano. Y lo segundo, que ya mencioné, es que debemos entender que el Padre Nuestro es una oración basada en la paternidad de Dios. Bien que dice el apóstol Pablo que nos dio el espíritu de adopción para que clamemos Abba, Padre. Una expresión ¿qué palabra usar? Es una expresión de como cuando cuando tu hijo chiquitito te venía y te decía papi, papito. Eso es Abba, Padre. Yo he escuchado, y no sé si ustedes, yo no veo pecado que digamos papá a Dios. Yo no veo pecado. Es padre, sí. Entonces, yo a mi papá le decía papá, pero yo no puedo llegar y decirle, ¿qué onda, jefe? Eso es irreverente. Pero sí puedo decirle padre, puedo decirle papá, puedo decirle con amor, con ternura, papito. Eso es pesado. Somos hijos, ¿verdad que somos hijos? Sí. Amén. Digo, cuando las películas, yo recuerdo la película aquella famosa de la oveja negra de Pedro Infante. Me estaba acordando de esa película, que llegaba el papá y llegaba Pedro Infante, que no me acuerdo, el actor era un Soler, no me acuerdo el actor, su nombre, llegaba y le besaba la mano. Llegaba y así con mucho respeto. Yo no digo que faltemos el respeto a Dios, pero sí entendamos que el Padre Nuestro es la oración basada
en cómo es Dios como Padre. Ahora, el Salmo 23, versículo 1, comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Pero el Padre nuestro diciendo: Padre nuestro. Todos estamos aquí, podemos acercarnos a Él confiadamente. Así que vamos a entrar un poquito a lo que es el Padre nuestro. Y es importante esto porque los fariseos, los escribas, los que Jesús señala diciendo hipócritas, tenían el conocimiento, pero no tenían la relación. Y tú y yo podemos tener mucho conocimiento que nos puede llevar a perdernos en la relación correcta con Dios. Tú dile a cualquier persona que no es cristiana: quiero que ores, y no sabe orar. ¿Sabe? No sabe. Sabe usar vanas repeticiones. Por eso buscan a los cristianos aunque les caiga mal. Ora por mí, porque a ti Dios sí te escucha. Y cierto no que Dios nos escucha. Amén. ¿Siempre? Sí. ¿Seguros? Sí. Amén. Claro que nos escucha siempre. Siempre. ¿A cómo conteste Él? ¿Qué respuesta nos dé? Es porque vamos a ver un poquito de lo que es el Padre nuestro. Dice, versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo tienen que ir aprendiendo, Padre, Dios es amoroso y cuida a cada uno de sus hijos. Este es el ejemplo de relación natural que tú y yo hemos tenido, ya sea con nosotros como hijos con nuestro padre, el papá con nosotros. Es un estilo de confianza. A muchos les cuesta trabajo aceptar a Jesús y decir que y cuando entran a este tema, es el Padre, por la forma terrenal, carnal, de cómo fueron guiados por los padres. Ha habido padres malos, ausentes. Lo vimos, ¿cómo fue? ¿Hace 15 días o hace 8 días, amor? Hace 15 días. Hay padres que son ausentes. Hay padres que en vez de animar, decepcionan a los hijos o desaniman. Hay padres, y no lo mencionamos, porque acá son violentos. Hay padres que son muy permisivos, muy tolerantes, y vimos varias cosas. Y por eso cuando te hablan, o nos hablaban, no sé usted, pero en mi caso personal, cuando me hablaban de Dios, mi papá era un alcohólico. Entonces cuando hablan de Dios como padre, dije: no, me inventes, pues nada más volteo a ver a mi papá y decía: pues, el bulto que está ahí, porque así yo le hablaba a mi papá. Así es mi padre, pues no, así es Dios, pues no me inventes. Pero es porque no tenemos la relación con Dios, porque se nos queda una imagen en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces cuando hablamos de Dios como Padre, mucha gente lo rechaza porque: no, mi papá fue duro, no, nos golpeaba hasta porque la mosca volaba, no, y si perdían las chivas se enojaba más y nos daba a todos. O sea, por varias cosas. Entonces cuando tú ves a Dios y ves el Padre nuestro diciendo: Padre nuestro, dices: híjole, es que ese es mi Padre. Sí, el Dios que tú y yo adoramos, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todo el universo, es nuestro Padre, porque Él nos dio la vida, la salvación a través del sacrificio de Jesús. Él nos dio el regalo más hermoso a través de Jesús, que es la vida eterna, y tenemos acceso ante su trono y poder acercarnos a Él y dejar en Él nuestras necesidades, sin tener que repetir palabras vacías. Dios como Padre no es como nuestros papás fueron. Hablábamos un poquito de: hay padres que toleran, hay padres que permitían la maldad. Recuerdan que vimos un video, vimos ese domingo, de cómo Elí le permitía a sus hijos pecar. A nuestro Padre no es así. Él es santo. Por eso es el Padre nuestro que estás en los cielos. Él por amor, Dios como Padre por amor, nos disciplina, porque somos hijos.
¿Cómo somos hijos? Amén. Aunque nos disciplinen. Aceptamos la disciplina del Padre. A veces no nos gusta, ¿verdad? Y a veces somos como, actuamos con Dios como si fuera nuestro Padre terrenal. Ah, pues dile a mi hermano, pues dile a mi hermana, pues ¿por qué no le dices a él también? Así a veces pasa en la vida, ¿verdad? Eso pasa allá en Marte. Pero Dios por amor nos ama. Ahora dice la Escritura, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? Seguros. Dice, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está nuestro Padre? En el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? En los lugares celestiales con Cristo. No me pregunte cómo, porque no lo sé. Hay cosas que no sé. Pero este pasaje me dice que mi Padre está en los cielos y yo por la fe en Cristo Jesús, aún estando allá, tengo la oportunidad, la gracia, el favor de estar con Él allá en el cielo. Amén. Ahora, cuando dice que Él está en los cielos, habla de su soberanía, de su realeza. Habla de que Él es el creador de todas las cosas. El ser humano ha inventado un montón de cosas, ¿verdad? Inventamos esta cosa, inventamos esta cosa, inventamos esta cosa. Algunas para uso bueno, y luego el ser humano las ocupa para cosas malas. Pero Dios creó todas las cosas, creó el mar, que por cierto, esto que pasó apenas de las personas que tristemente fallecieron por buscar, por estar ahí buscando el Titanic, no le han encontrado fondo. Al mar no le han encontrado fondo. Al universo no le encuentran fondo. Ese es nuestro Dios que está en los cielos, pero también está con su pueblo, también está con sus hijos, también está con los que Él ama. ¿Y cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Pensar que a veces nos portamos bien. No, ya decía, Él no es como sus padres terrenales, que a veces nos permitían dos que tres cosas. Él no le agrada el pecado. A Él no le agrada la maldad. Veía una de mis películas favoritas apenas unos días, apenas ayer creo, y es de un ladrón, va a entrar a robar una cosa, ahí donde está todo así como con rayo láser para el piso, para las paredes, todo eso, y me llama la atención, va a entrar a robar, ¿a qué va a entrar? Y se... Yo no estoy de acuerdo con eso. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Él para vivir como Él es, para vivir como Él le gusta, porque lo que Él ha hecho y lo que piensa de nosotros es el bien. Y quiere que nosotros, así como Él está en el cielo, también manifestemos eso que es Él aquí en la tierra. Así que regresando a Mateo capítulo 6, vamos a ver la primera parte de las dos, que consiste en el Padre Nuestro. Y vimos que la primera parte tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con tiene que ver o están relacionados directamente a la persona que es nuestro Padre. Así que dice, versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y la segunda frase dice: santificado sea tu nombre. Ahora recordemos un poquito lo que hemos visto. Viendo Mateo 5, del 33 al 37, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Vimos que no debemos de tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Y lo vimos a través de estos versículos. El nombre de nuestro Dios es santo. El nombre de Jesús es santo. Y debemos de santificar el nombre de nuestro Dios. Su nombre debe de ser reverenciado, honrado, glorificado, exaltado. El Salmo 34, versículo 3. Vamos al Salmo 34, versículo número 3. Dice de esta manera: vamos a ver del 1 al 3 del Salmo 34. ¿Ya lo tienen? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, gloriarán los mansos y se alegrarán. Y dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Comienza, y eso ya mencionábamos que la oración, lo que yo llamé la oración eficaz, tiene que iniciar con adoración, con alabanza. Antes de presentarle la lista del mercado de nuestras peticiones, ¿por qué no iniciamos nuestra vida, nuestro avanzar, diciéndole: qué bello eres, qué hermoso, Señor, glorioso, digno de adoración, digno de gloria, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, tú eres santo, tú eres fiel, tú hasta aquí nos has guardado. Y empezamos a adorar la grandeza, las maravillas que Dios ha hecho, su glorioso poder, lo podemos exaltar, iniciando así una oración eficaz. Y Jesús dice: antes de que le pidas por el perro, porque no haga tráfico, porque el metro funcione, que sí, lo vamos a ver con el días, sí son cosas necesarias, pero debemos iniciar nuestra vida de oración glorificando el nombre de nuestro Dios. Es lo que invita a hacernos el Salmo 34, enaltecer a Jehová conmigo. Por eso, iglesia, no te pierdas los servicios. Que podamos decir: yo me alegré con los que vieron, voy a la casa de mi Señor. Que vamos al templo a cantarle a nuestro Padre eterno. Y vamos con eso que, otra vez el domingo. Otra vez el canto. Quiero usar otro azar. Otra vez. Vamos a exaltar a nuestro Señor. Vamos a glorificarlo a Él. Por eso el Padre nuestro inicia hablando del carácter de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando tú y yo tomamos el nombre de Dios en vano, tenemos vergüenza pública a nuestras vidas, no recompensa. Cuando decimos: yo soy cristiano, de gloria al Señor, pero en el trabajo, en la escuela, en el hogar, hacemos otra cosa, estamos tomando el nombre de Dios en vano y tenemos vergüenza pública. Te invito al servicio. Ah, sí, ¿a dónde? Ahí abajo en la mina. Ah, sí, va fulana. ¿Va ella? ¿Va él? ¿En serio va? Porque aquí en la calle no me acuerdo si no les comenté, pero tengo el corazón de que a una persona allá en la iglesia de donde José y yo venimos, invitaron a una mujer, entra y ya conoce que en esa las puertas son amplias. Antes se entraba por las puertas y lo que primero veían era lo que es
la plataforma, el púlpito. Entonces, entró la persona, vio, y cuando oiga, ese que está ahí arriba, ¿es cristiano? Oh, sí, sí. ¿En serio? Porque en la calle. Y entonces viene vergüenza pública. Si vamos a glorificar el nombre de Dios, no solamente repetir vanas palabras, es entender que lo que primero comienza el Padre nuestro es que habla del carácter de nuestro Padre. Y nuestro Padre es santo. Y nos llama a vivir en santidad. Aunque no digan amén. Entonces comienza el Padre, comienza la oración modelo, comienza el Padre nuestro, comienza Jesús enseñándonos que lo que primero tenemos que hacer es glorificar a Dios y reconocer su santidad. Bien quería el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Habla de Jesús, pastor. Jesús es Dios. Por eso cuando yo escucho allá afuera, ¿verdad? Aquí no, porque aquí no he escuchado nada de más grande que no lo escuché. Pues es que sí, me llevo bien con el Chuy. O sea, tú sabes que para los hebreos poner el nombre tenía un propósito. Y el ángel le dijo a María y a José le dijeron, le vas a poner el nombre de Jesús. Y para nosotros los mexicanos, ¡oye, Jesús! ¿Y cómo es un cariño? Chucho. El Chuy. El nombre de Jesús es santo. El nombre de... O sea, si tú piensas ponerle a tu hijo o a tus nietos o que tus hijos le pongan, fíjate bien qué nos van a poner. Porque luego le ponen cada nombre y dices, Dios del cielo. ¿Qué significa? No sé, pero está bien bonito. Y luego bien bíblico, ¿no? Vamos a ponerle a Jesús como Salvador. ¿Y cómo le decimos? Ahí viene el Chuy. El nombre de Dios es santo. El nombre de Jesús es santo. No tomemos su nombre en vano. Debemos de enseñar a nuestros hijos. Nosotros debemos aprender que cómo honrar a Dios y comienza desde tomar su nombre en serio. Luego dice, versículo 10, la primera característica de la primera parte es que glorifica a Dios y reconoce su carácter. La segunda parte tiene que ver en el versículo 10. Dice, venga tu reino. ¿Cómo es que venga el reino de Dios? Recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, el reino de Dios ya está aquí. Pero está enseñándonos a orar. Porque ¿qué es lo que yo quise últimamente? Bendíceme. Dame. Ayúdame. Pero ¿cuántos oramos, Señor? Venga tu reino. Ahora, es una referencia al reino espiritual. Es una referencia al reino espiritual de Dios que se debe manifestar aquí en la tierra. ¿O que estamos muy de acuerdo en cómo está nuestra situación social? ¿No? Y está poniendo fea la cosa. Bueno, un poquito más fea de lo que estaba. Y tenemos que pedir, Señor, venga a tu reino. No es lo físico primero, sino es lo interno. En el corazón de cada persona que ya aceptamos el Evangelio, se debe de manifestar el reino de Dios por nuestro testimonio. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nuevamente Efesios. Bueno, a mí me encanta mucho la carta a los Efesios. Váyame al capítulo 4, la carta a los Efesios. Versículo 22 hasta 32. ¿Ya lo tiene? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿cuántos tenían esa costumbre? De hablar mentiras. Ah, es que es piadosa. Una mentira palomita blanca. Una de palomita blanca, ¿verdad? Pues desechando la mentira. Ahora, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. ¿Airaos? ¿Cuántos se llaman antes? Ya eso me echa corta. Bien que el último canto, Señor, haz mi carácter más como tú. Porque no, de repente. Airaos, pues no pequéis, no se ponga el sol sobre los enojos ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, ¿cuántos roban? Yo corazones. Platicaba con Jorge estos días, digo, ¿cómo te va ya? Digo, ¿qué onda? Ya encontraste una michoacana que ya se le andan 2 que 3 por ahí, mientras tenga terreno no importa, o sea, esta gloria, ¿verdad? No, mi niño, ¿verdad? Y anda rompiendo corazones. ¿Cuántos tenían la costumbre de robar? ¿Y qué? Todavía no hay. ¿Me queda servicio, hermana, el domingo? ¿A 10? ¿Por qué llegamos 10:30? Porque le agarran las cobitas. Pero damos tiempo. ¿Cierto? En el trabajo. ¿A qué es la volteada? A las 9. Porque llegamos 9:15. 9:30. Por eso venga a tu reino, es que sí quiero que mi carácter sea como el tuyo, Señor. El que hurtaba ya no hurte más, dice Pablo. Sino trabaja haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Cuántos sean codos? Porque si yo te bendijo, y ves a tu hermano, dice el apóstol Juan, que tiene necesidad, un Dios te bendiga no le ayuda. Dice el apóstol Juan, lo ves que tiene frío, y dice, Dios te bendiga, hermano, te veo el domingo, gloria al Señor, y tú traes la chamarrota, la cazadora, la impermeable. ¿No? O sea, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que compartir con lo que te pasa necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué dice una persona que está pasando por un prueba matrimonial? Búscate otro. Búscate otro. Hay uno. Fíjate que sea mujer y que sea hombre. Ya ves cómo están las cosas. Digo. Dicen, ya todo el mundo, está una definición, no sé qué sea, no sé si es actor, cantante, no sé qué, que ya salió del closet, que es, no sé qué término ahora utilizan, porque ahora ya para todo buscan nuevos términos. Tanto porque quieren adoctrinarnos hasta con esa forma de hablar. Pero nosotros debemos dar palabras que den edificación a nuestros hijos, en el matrimonio, con los hermanos, en la sociedad. Debemos de transmitir palabras que den edificación y no consistencia del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, si vas, maledicencia, y toda maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ayer mi hijo habló de su reflexión y habló sobre el perdón.
Y a veces nosotros los cristianos, ¿cómo nos cuesta perdonar? Y vamos a verlo cuando vimos aparte sobre perdona nuestras deudas. Y ahí es donde se eso ya no es de Dios. Está en la Biblia el Señor Jesús. Perdonamos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quieres el reino de Dios que se manifieste en esta tierra? Cambia tu forma de ser. Cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de vivir y vas a ver que el reino de Dios se manifiesta. Cuando tú y yo cambiamos las cosas, cuando nuestra oración es que el reino de Dios se manifieste, que se manifieste la salvación de Dios, la sanidad que Dios otorga a todo aquel que le pide, la restauración del ser humano que está perdido por el pecado y que sea libre de la condenación del infierno. Eso también incluye que se haga la justicia de Dios. Porque dice Romanos 14, versículo 17, que el reino de Dios consiste en amor, justicia y paz en el juicio. Si mal me equivoco. Déjenme corroborar lo que dice la acción para no decir una cosa que no. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es que la justicia de Dios se manifieste? Amén. Porque hay justicias, no hay justicia. Hay leyes que cada rato las rompen los seres humanos. Y eso no trae paz. Digo, nos platicamos, ahorita que veníamos, nos manda un mensaje Silvia. Me dice, oiga, padre, se fue porque las carreteras están cerradas, varias centradas. Me decía la hermana Vicky de Leonardo que no puede llegar porque está bloqueada. Porque hay injusticias. Y cuando se establece el reino de Dios en los grandes avivamientos de los siglos XVIII y XIX en Escocia, en Inglaterra, en esos lugares, cuando había un avivamiento, cuando el reino de Dios se manifestaba, las cárceles quedaban vacías. No había cárcel, no había ladrones, el poder de Dios, el reino de Dios se manifestaba de tal manera que el que era malo, el que robaba dejaba de robar, el que mentía dejaba de mentir, y las cárceles se quedaban vacías, los bares cerraban, porque eso es el reino de Dios, y debemos de pedir su reino, que venga en nosotros para manifestarlo a los que nos rodean. También esta petición de que venga el reino de Dios es el pronto regreso de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo ya vuelve? Porque es lo que termina la escritura. Todavía termina en esta frase: ven, Señor Jesús. Pero ¿qué ora la iglesia ahora? ¿Están en la casa? Dame dinero. Dame un auto. Quiero irme de vacaciones. ¿Pero cuántos estamos pidiendo que el reino de Dios venga? ¿Cuántos cristianos estamos orando que regrese Jesús por su iglesia? Qué bueno que no vamos, porque si no seamos mentirosos. ¿Cuánto hemos pensado que nuestra vida es esto? Los 70, 80 años. Si nos da más Dios, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ¿para qué tantos años si no estamos clamando, si no estamos manifestando y no estamos pidiendo que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas? Y decirle, Señor, ven por tu iglesia, es porque estamos dispuestos a lo que dice la tercera parte de esta sección del Padre Nuestro. Regresando a Mateo, capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No es que nos está diciendo Jesús que dejemos nuestras vidas, nuestros planes a la suerte, sino le estamos diciendo, hágase tu voluntad, es que mi vida, mis proyectos estén de acuerdo a su perfecto propósito para nuestras vidas. Es rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Se refiere esta frase a vivir bajo la soberanía de Dios. Y es que vivir bajo la soberanía de Dios es que somos guiados
por el Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que los que son hijos son los que son guiados por el Espíritu Santo. Todos somos hijos. Amén. ¿Nos guía el Espíritu Santo? ¿O está lloviendo? Hace calor, no me olvido. Ya voy a dormir, no, pero voy a ver. Hoy no voy a leer. Entonces, los hijos, ¿cómo manifestamos que estamos bajo la voluntad de Dios? Si no sometemos nuestra voluntad a su voluntad. Hágase tu voluntad es, guíame. Cumple tu propósito en mí. Y a lo mejor no nos gustará el proceso, pero Él sabe por qué lo hace. A lo mejor no nos gustará el camino. Ay, está bien difícil. Y cuando fuimos para acá, por la veredita esa, híjole, Dios, bueno, fue como que le agarramos el cariño. Ahí subíamos y bajábamos, como cuando estaba la vereda aquí en la vereda. Ay, mejor damos la vuelta porque está amplio el camino, es mejor, más fácil, sí, pero el camino de Dios, el vivir bajo su voluntad, a veces nos va a llevar por caminos estrechos, angostos, difíciles, pero una cosa es segura, nuestro Padre está caminando con nosotros. Ay, Señor, ¿por qué no lo haces por acá? Porque es por acá. Ay, porque es que yo quiero vencer, pero es por este lado. Es que acá, es por este lado. Y el Padre nuestro nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos de pedir. No sé si me puedes dar la hora, por favor. Para saber ya termino. O decir, 3:30. Bueno, vamos a dejarle aquí la primera parte de la oración del Padre Nuestro. Vamos a hacer un resumen. El Padre Nuestro tiene que ver con la paternidad de Dios hacia su pueblo. Los únicos que podemos, con la libertad de no repetirlo 3 veces, 4 veces, no trata de repetir el Padre Nuestro. No es de que me voy a memorizar el Padre Nuestro con el punto y la coma porque lo tengo que hacer, no. Es que Jesús me está enseñando, como discípulo, me está enseñando a orar. Y lo primero es que el Dios soberano, el creador del cielo y la tierra, es mi Padre. Amén. No por lo que yo he hecho, por lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es entregar a Jesús para perdonar nuestros pecados. Lo que tenemos que ver es que nuestro Padre es santo. Y tenemos que glorificar a nuestro Dios con lo que hablamos de Él a través de nuestras vidas. Dice por ahí, perdón por el ejemplo, decía, hijo de tigre, pintito. O sea, como era el padre, es el hijo. Imagínate si tú y yo somos iracundos, gritones, peleoneros. ¿Cómo creen que la gente piensa que es Dios? Porque decimos que somos hijos, comportémonos como hijos. Glorifiquemos a nuestro Dios, exaltemos su nombre, adorémosle, porque así inicia la oración, glorificando a Dios, pidiendo que su reino se establezca en nosotros. Y cuando hablamos de su reino, estamos hablando de su palabra, la cual no cambia. Recordemos que lo que es el Sermón del Monte son los principios del reino de Dios en la vida del cristiano o del discípulo. Y entonces podemos pedirle que su voluntad, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Amén. ¿Qué vivir? ¿Quieres vivir bien? Sométete a la voluntad de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y obedezcamos la palabra del Señor. Hasta aquí terminamos la primera parte. Yo quería haber dado todo, pero la verdad es
muchísimo lo que se aprende del Padre Nuestro. Ya veremos entonces ya las otras tres y terminaremos viendo cómo termina el Padre Nuestro. Y me llama la atención que el Padre Nuestro termina como al principio. Igual, con gloria, con alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios. Antes de pedir por una necesidad, antes de pedir que Él tenga bien bendecirnos, ¿por qué no lo exaltamos a Él? ¿Por qué no le glorificamos a Él? Todo el tiempo debemos orar.